Hola, buenos días. En este vídeo vamos a ver para qué sirve Dynamo y por qué cualquier usuario de Revit, en mi opinión, debería tener unos mínimos conocimientos de Dynamo. Vamos a ver las distintas utilidades de este programa y vamos a ver ejemplos de cada una de estas utilidades. En primer lugar, vamos a ver qué es Dynamo. Dynamo es un plugin o complemento de Revit de programación visual. ¿En qué consiste la programación visual? Pues consiste en que vamos a dar a Revit las instrucciones necesarias para que realice una serie de acciones de manera automática. Y lo vamos a hacer mediante una interfaz gráfica o visual, es decir, sin necesidad de conocimiento de código o lenguaje de programación, de forma que resulta accesible para cualquier usuario. En este caso vamos a ver un ejemplo sencillo en el que queremos colocar una serie de pilares formando una onda. Vemos cómo se introducen los comandos o nodos de Dynamo unidos mediante conectores o flechas y obtenemos un resultado gráfico en la pantalla de Dynamo que se trasladará al resultado final en Revit. Finalmente, en este caso, cuando estamos conformes con las líneas que nos aparecen en la pantalla, no tenemos más que convertir estas líneas de Dynamo en pilares de Revit. Aquí vemos el resultado en Revit. Lo último que vamos a hacer es volver a Dynamo para comprobar que cualquier modificación que realicemos en la programación de Dynamo va a tener consecuencias en el modelo de Revit. Es decir, que cualquier cosa que cambiemos en la programación de Dynamo modificará a la vez el modelo de Revit. Bien, pero ¿esto para qué sirve? ¿Qué utilidad le podemos sacar en el día a día de nuestro modelado? Principalmente vamos a hablar de estas 6 utilidades. La primera sería facilitar el modelado de formas geométricas complejas. Vamos a suponer que queremos hacer un edificio como este, el Oceanográfico de Valencia, que está formado por una serie de paraboloides hiperbólicos. En Revit sería bastante complejo de realizar y sobre todo cualquier modificación que quisiéramos hacer nos obligaría a cambiar todo el modelo. Con Dynamo este es el aspecto que tendría la programación completa que nos va a realizar este modelo. Aunque a primera vista podría parecer un poco complejo, cuando vamos realizando el proceso paso a paso y al ir viendo en pantalla las plantas, las curvas y las superficies que vamos generando, es bastante más sencillo. Vemos que al ejecutar se genera una geometría en Dynamo que se corresponderá con la que nos va a aparecer en Revit. Vemos aquí el resultado en Revit y nos fijamos que en este caso hemos generado la geometría como muros, aunque también podríamos haberlo hecho como techos. La segunda utilidad será insertar elementos o componentes adaptables de forma masiva. Vamos a emplear como ejemplo la fachada del estadio de San Mamés en Bilbao, que como vemos está formada por un elemento que se repite y conforma el aspecto general del cierre. En este caso vamos a partir de los forjados del edificio y de la pieza que se repite, que será una familia adaptativa que hemos modelado previamente con Revit. La programación de Dynamo lo único que va a tener que hacer en este caso es definir los puntos del modelo en los que se insertará la pieza que hemos creado. Ejecutamos y vemos que Dynamo automáticamente nos crea la fachada del edificio. Este es un ejemplo sencillo, pero podríamos introducir en la pieza parámetros de geometría, parámetros de color o parámetros de cualquier tipo que se podrían relacionar con el punto de inserción en el modelo o con cualquier otro factor, de forma que cada uno de los elementos insertados fuera distinto.
con lo que se abren infinidad de posibilidades de diseño. Otra utilidad que presenta Dynamo, aunque en este caso quizás sería más correcto hablar de ventaja, es que nos permite estudiar diversas alternativas de forma rápida y sencilla. Podríamos emplear cualquiera de los ejemplos anteriores, pero vamos a utilizar este otro para ver que Dynamo no solamente es útil en el diseño de arquitecturas complejas o arquitecturas paramétricas, sino que se puede emplear en el diseño de los elementos más sencillos. Vamos a colocar un número de ventanas repartidas de forma regular en esta fachada. Para ello vamos a disponer de esta programación de Dynamo que, atención, nos va a servir tanto con esta fachada como con cualquier otra independientemente de sus dimensiones. Únicamente tenemos que establecer unos datos iniciales de número de ventanas, tipo de ventanas y altura de antepecho y Revit automáticamente se va a encargar de colocarlas. Aquí vemos el resultado. Pero vamos a suponer que queremos unas ventanas más horizontales, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar los parámetros iniciales, los datos iniciales en la programación de Dynamo, volveremos a ejecutar y automáticamente se nos refleja en el modelo de Revit. ¿Que no nos convence y queremos probar con un tipo de ventana más vertical? Pues volvemos a cambiar los datos iniciales y vemos el resultado en Revit. Y lo mejor de todo esto, como decía antes, es que esta programación la podemos utilizar en cualquier fachada y en cualquier proyecto que hagamos. La siguiente utilidad posiblemente sea la más interesante, ya que nos va a permitir ahorrar muchísimo tiempo durante nuestro modelado con Revit, al permitir automatizar los trabajos más mecánicos y repetitivos que se desarrollan con el programa. Vamos a ver un ejemplo. En esta planta queremos realizar una serie de trasteros. Hemos preparado un comando de Dynamo que coloca los tabiques y las puertas correspondientes a las divisiones de una pastilla de trasteros a partir de los 4 muros que la delimitan. Únicamente vamos a tener que copiar este comando tantas veces como pastillas de trasteros tengamos que crear. A continuación tendremos que seleccionar los 4 muros correspondientes a cada una de las pastillas. Y 1, 2, 3, 4. Y por último introducimos los datos generales de configuración de los trasteros. Superficie mínima, que vamos a poner en este caso 6 metros cuadrados, tipo de muro y tipo de puerta. Ejecutamos. Y vemos que ya se han creado los trasteros. Lo único que vamos a tener que hacer es mover esta puerta y ya tenemos nuestra planta de trasteros completa. Saltamos al modelo con las habitaciones ya creadas y vemos que, como queríamos, cada uno de los trasteros tiene efectivamente más de 6 metros cuadrados. Este mismo ejemplo nos va a servir para ver otro caso en el que Dynamo puede hacernos ganar bastante tiempo. Vemos que los números y los nombres de las habitaciones está desordenado. Supongamos que nos gustaría renombrar las habitaciones con la palabra trastero y su número empezando por el 10, es decir, trastero 10, trastero 11, etc. Pues vamos a crear una línea de modelo en Revit que nos va a marcar el orden de los trasteros. En este caso creamos una única polilínea, pero si fuera necesario se podrían llegar a crear varias líneas.
pasamos a Dynamo, donde hemos creado o hemos descargado esta programación, y seleccionaremos la línea ordenadora. Una vez hecho esto, establecemos las opciones iniciales. Número inicial, que vamos a colocar el 10, como habíamos dicho. Dejaremos en verdadero el cambiar número y cambiar nombre. Y como nombre raíz vamos a poner trasteros. Ejecutamos y vemos el resultado en Revit, en el que vemos que ya cada uno de los trasteros tiene el nombre y el número que les corresponde. Por último, borramos la línea que nos ha servido para ordenar los trasteros y ya tendríamos nuestra planta acabada. La siguiente utilidad, que también es muy interesante, va a ser el chequeo del modelo. Dynamo nos va a servir para la extracción de datos y el análisis de colisiones. En este caso vamos a comprobar si los muros de este edificio cumplen la normativa de protección contra incendios. Es decir, si tienen la resistencia al fuego suficiente para separar los sectores de incendios, aquellos muros que separan distintos sectores de incendios, o aquellos muros que delimitan locales de riesgo especial. Vemos que tenemos unos parámetros en las habitaciones de si son o no locales de riesgo especial y sobre qué sector de incendio pertenecen. A los muros, a su vez, dentro de los parámetros de tipo, les hemos añadido un parámetro de resistencia al fuego. Ya simplemente pasamos a Dynamo, donde tenemos preparada esta programación, en la que no hay que seleccionar nada, y simplemente vamos a ejecutarla. Y vemos el resultado que nos da. Vemos ya en el propio Dynamo, hemos colocado unos textos que nos dice que hay muros que separan sectores de incendio que no tienen la resistencia necesaria, y lo mismo pasa con muros que separan locales de riesgo especial. Vemos en la planta de Revit y vemos que nos aparecen señalados los muros que no cumplen la normativa. Tendríamos este muro que separa dos sectores distintos, como lo vemos aquí, y tiene únicamente una resistencia al fuego de 45 minutos. Y lo mismo con este otro muro que delimita un local de riesgo especial. Si ejecutamos la aplicación en una vista tridimensional, vamos a comprobar que también nos van a aparecer resaltados en esta vista los muros que no cumplirían la normativa, que no tienen la suficiente resistencia al fuego. Vemos en la planta segunda que aparece este muro resaltado, y al bajar la sección vemos los muros de la planta primera que no cumplen con la resistencia al fuego necesaria. Vamos a utilizar este mismo edificio para realizar otra comprobación, en este caso sobre la iluminación. Habitualmente en la normativa se define un tamaño mínimo de ventana en función de la superficie de la habitación que iluminan. En este caso la hemos establecido en 1/8. Pues directamente ejecutamos y vemos como ya en la misma pantalla de Dynamo nos aparecen reflejadas las habitaciones que no reciben suficiente iluminación. Pasamos a la pantalla de Revit y se nos muestran las ventanas que no son suficientemente grandes para iluminar sus habitaciones. Para acabar, vamos a ver cómo Dynamo nos va a facilitar la exportación de datos a otros programas. Esto lo vamos a hacer principalmente mediante Excel. En este caso queremos hacer un cuadro de mediciones de muros descontando los huecos de más de 2 metros cuadrados. Un matiz que Revit no nos permite, pero es bastante habitual a la hora de hacer presupuestos. De esta forma habrá ventanas que me tendrá que descontar y otras que no. Y lo mismo va a pasar con las puertas. Algunas tienen más de 2 metros cuadrados y otras tienen menos, por lo que no habrá que descontarlas. Hemos preparado esta hoja de Excel con los títulos y al pasar a Dynamo hemos hecho esta aplicación que nos va a exportar a esta hoja de Excel que veíamos con anterioridad.
Definimos el tamaño del hueco a descontar, en este caso 2 metros, y ejecutamos. Y vemos que ya tenemos la hoja de Excel creada, descontando solamente aquellos huecos que tienen más de 2 metros cuadrados. Espero que la presentación os haya resultado interesante. Todas las programaciones que hemos empleado están disponibles para su descarga en dominadinamo.com, así como un foro de consulta, cursos y otros contenidos específicos. Os espero.